Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre la poda y sobre ese largo debate acerca de si es necesario o no podar nuestros árboles. Se habla mucho sobre si es necesario o no podar los árboles. En este vídeo quiero tratar ese tema y darte nuestro punto de vista, pero también me gustaría repasar un poco algunos de los árboles que tenemos en la finca y ver si los podamos o no, y en caso de que lo hagamos, cómo lo hacemos, qué criterios utilizamos. Además, la poda, aunque siempre pensemos lo primero de todo en árboles, no solo se limita a estos. De hecho, en este vídeo quiero tratar la poda de arbustos, la poda de frutos del bosque, la poda de alguna pared verde también y, cómo no, también de plantas anuales del huerto. Así que, si te parece, vamos a abordar esa pregunta: ¿es necesario podar o no? Pues si tengo que responder de una forma breve a esta pregunta, la respuesta es clara: no. Los árboles viven perfectamente sin ser podados, igual que todas las plantas, no lo necesitan. Pero a mí me parece que la pregunta más interesante es si es conveniente, si nos podemos beneficiar de alguna forma de la poda. Aunque no sea estrictamente necesario, tal vez en algunos casos nos interesa la poda por distintos motivos. Podría ser que mejorara la producción, podría ser que nos ahorráramos ciertas afecciones como enfermedades fúngicas, por ejemplo, podría ser también que le diéramos a una planta la forma deseada para que así su manejo sea más sencillo. Estos son solo unos pocos de los muchos motivos que hay para podar las plantas. Pero lo más importante cuando decidas si debes podar o no cualquier planta, árbol, arbusto o lo que sea, es preguntarte por qué y para qué. Vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestro huerto, también por la zona de árboles, por toda la finca en general, porque ahora tenemos muchas cosas que requieren ser podadas. Me pararé ante cada una de ellas y te explicaré por qué quiero podar ese árbol en caso de que quiera hacerlo, o por qué no vamos a hacerlo en esta ocasión. Pero antes de ir a dar esa vuelta, quiero hablarte sobre cuál es nuestro background, cuál es nuestra formación y por qué nos interesa la poda, desde qué punto de vista la hacemos. Si sigues el canal, es probable que ya sepas que tanto Mireia como yo somos enólogos, nos dedicamos a la producción de vino y también, como no, al cultivo de la vid. Y la vid es una de las plantas, o probablemente sea la planta más estudiada del mundo. Conocemos en un nivel de detalle muy profundo todo lo que necesita la planta, cómo podemos actuar. Bueno, la vid, la verdad es que se ha estudiado hasta la saciedad. Las vides o cepas, en su estado silvestre y natural, crecen de una forma muy distinta a como las cultivamos. Una vid, en realidad, si creciera en el bosque, sería algo parecido a una liana. Subiría hasta los árboles, iría buscando sus puntos de luz y probablemente algunas ramas descenderían pareciendo lo que son las lianas. En cambio, cuando se cultiva un viñedo, se genera algo parecido, de alguna forma, a lo que podría ser un pequeño bonsái de vid. Evidentemente, si se cultivan cepas de esta forma, la poda será un requisito imprescindible y además es un cultivo que requiere una gran cantidad de poda. Hay muchos tipos de formaciones de vid, muchas maneras de podarlas, existen muchas técnicas y muchos puntos de vista. A Mireia y a mí nos gusta mucho uno en particular. Se llama Simoniz y Sirch, o también se le conoce como poda conservativa. Es una técnica que lo que pretende es preservar al máximo la planta de la agresión que puede suponer una poda. El principal objetivo es que la planta no envejezca prematuramente debido a esas heridas que le vamos infligiendo año tras año.
Ya sabes que las cepas son unas plantas que pueden ser centenarias, pueden llegar a vivir varios siglos, pero si la poda no se ejerce con cierto cuidado y mimo, entonces las plantas al cabo de 50, 60 o 80 años ya tienen serias dificultades para seguir sobreviviendo. Este método de poda persigue que las plantas puedan ser cepas muy viejas, puedan llegar a ese estado. Aunque la poda conservativa se aplique a la vid, básicamente, yo estoy convencido que podemos coger muchos conceptos de este tipo de poda para aplicarlos a otros cultivos. Si quisiéramos entrar en profundidad y explicarte cómo es la poda Simonid y Sirch, entonces me temo que no bastaría ni siquiera con un vídeo, tendríamos que hacer una serie, ya que es una técnica que se fija mucho en los pequeños detalles. Pero lo que quiero transmitirte en este vídeo son algunos tips, las cosas que me parecen más importantes y que sí que te sugiero que tengas en cuenta cuando estés ante una rama y debas cortarla. Estos tips te ayudarán a saber por dónde cortar, en qué dirección, cómo hacerlo. Así que si te parece, vamos a ver un poco esos árboles y esas plantas que tengo que podar y te voy explicando en la práctica algunos consejos y nuestro punto de vista sobre todo esto. Vamos. Este es el primer árbol que quiero tratar contigo, es un Scinus mole o también se le llama pimentero o falso pimentero, hace esas bolitas rosas que podemos utilizar para comer perfectamente y que se pueden parecer, al menos en aroma, a la pimienta. Es un árbol perenne, en nuestro clima no pierde la hoja, aguanta perfectamente el frío y es de crecimiento muy rápido. Fíjate si es de rápido crecimiento que quiero enseñarte cómo era cuando lo trasplantamos aquí, hace solo 4 años. Era exactamente como este otro. Esto es un nogal y como ves es un árbol aún pequeñito, es un árbol de 4 años, pero es que este Scinus mole también es un árbol de 4 años. Cuando lo compramos tenían el mismo tamaño. Es uno de los árboles que crece más y más rápido. Son unas plantas con muchísimo vigor y eso debemos tenerlo en cuenta para podarlo. La poda que podemos hacer a este árbol siempre será una poda en verde. Se llama también esporga, ya que no tienen un periodo de latencia donde el árbol esté dormido y donde su metabolismo esté parado. Además, fíjate, está justo al lado de la puerta. Crece tantísimo que a veces nos molesta al pasar y ese es uno de los motivos que nos lleva a podar este árbol. Probablemente sea el principal, darle un poquito de forma y también liberar este paso. Fíjate, si yo paso por aquí, esta rama ya me empieza a dar en la cara. Por lo tanto, es una de las que vamos a cortar. Quiero deshacerme de esta rama. Es por motivos de formación, que se llama, de darle forma al árbol. Pero ¿por dónde voy a cortar? Fíjate, yo podría cortar toda esta rama por aquí, bien a ran, para que no vuelva a rebrotar, pero no haría eso. ¿Y por qué? Te lo explico antes de hacer el corte. Y esto me parece que es uno de los aspectos más importantes sobre la poda conservativa. Entender que cada corte que hacemos va a generar un tejido cicatrizal, va a hacer una cicatriz, le hace un cierto daño a la planta. Cuando cortamos hay una parte de tejido que se va a secar. ¿Cuánto tejido se seca? Esa es la clave. Pues las heridas de poda, si abriéramos el tronco de forma transversal, veríamos que generan lo que se llama un cono de desecación. A partir de donde cortamos, hacia el interior se va generando un cono en el que la madera está completamente seca y se muere. Ese cono suele medir 1,5 veces el diámetro de cada rama. Por ejemplo, si cortas una rama de 3 centímetros de diámetro, cabe esperar que haya un cono de desecación de 4,5 centímetros. Si cortas una rama de 1 centímetro de diámetro, cabe esperar que haya un cono de desecación de 1,5 centímetros.
Y si cortas una rama muy grande, por ejemplo de 5 centímetros, pues vas a tener un cono de desecación de 7 centímetros y medio. Nos interesa que ese tejido seco, ese tejido cicatrizal, no esté en la rama principal que queremos mantener, porque entonces se van a ir generando zonas por donde la savia no puede circular y eso es lo que conlleva al envejecimiento prematuro de las plantas, que muchas veces es causado por la poda. Si cortamos siempre muy a ran de tronco o muy a ran de la rama que queremos dejar, entonces se irán produciendo esas zonas secas, esos conos de desecación, y habrá un estrechamiento del espacio útil por el que la planta puede hacer circular su savia. Así es que, sabiendo esto, vamos a ver por dónde cortaría yo esta rama. Fíjate, esta rama debe tener 1 centímetro, por lo tanto, si cortamos por aquí, dejaremos espacio suficiente para que se produzca ese cono de desecación aquí sin que llegue a afectar a esta, que es la rama principal. Así que corto por aquí, siendo generoso. Aunque quede este trozo de rama, esta hojita la vamos a quitar también, y aunque quede este trozo de rama que se va a secar, no quiero cortar por esta zona. Esto sería problemático. Aquí sí que nos generaría que esta rama fuera envejeciendo prematuramente y que con los años acabara muriendo. Y también voy a cortar esta otra rama de al lado que va directamente hacia abajo y nos molesta un poco. El año que viene, o en pocos meses de hecho, estas dos ramas estarán completamente secas. Si a ti no te gusta verlas, te molesta estéticamente, puedes esperarte a ese momento y entonces sí cortar más a ran, pero hazlo una vez el tejido ya esté seco. Otra cuestión importante, aparte de las cicatrices y el daño que vamos a generar a una planta cuando la podamos, es el tema del vigor. Este concepto lo iremos repasando con varias plantas para que quede bien claro. Lo que se refiere al vigor es la fuerza con la que crece una planta, y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando podamos un árbol. Si un árbol con muchísimo vigor le damos una poda muy severa, ese árbol va a decidir, va a necesitar seguir creciendo con fuerza. Estamos ante uno de los árboles más vigorosos que tenemos. ¿Y cómo nos afecta eso a nuestra poda? Debemos respetar esa inercia que tiene la planta, o de lo contrario ella se va a acabar imponiendo y la poda se convertirá en una lucha sin sentido entre nuestra voluntad y la que presenta la planta. Y lo que te explico se puede comprobar muy bien si te fijas en jardines, en la vía pública, en otros árboles como este que veas, en otros Schinus mole, porque son unos árboles que imponen mucho si se hace una poda severa. ¿Qué quiero decir? Que si ahora cortáramos un montón de ramas y lo hiciéramos con ramas gordas, donde el árbol ha decidido dedicar su energía, ¿cómo iba a responder la planta? Pues generando un montón de rebrotes, ya sean rebrotes desde las raíces que crecerían en esta zona de aquí, y vas a ver muchos de estos árboles que están llenos de verde abajo, o activando yemas que están latentes bajo la corteza y le saldrían rebrotes por el tronco. Al final, si el árbol tiene esa necesidad de crecer, va a acabar creciendo y generalmente no nos va a interesar que lo haga por la parte de abajo. Queremos plantas con una copa bien bonita y verde. Así que ese es el primer consejo para plantas con mucho vigor. Fíjate en el hábito que tiene la planta, en si crece muchísimo, y si es así, modera la poda, o de lo contrario, ella va a empezar a rebrotar por todas partes. Luego te hablaré más sobre el vigor, pero si te parece, vamos a ver otro árbol.
Aquí tenemos una higuera, concretamente esta es una higuera de San Juan, que nos da 2 cosechas magníficas al año. En primavera nos produce brevas, que son una especie de higos muy grandes, muy jugosos y están deliciosos. Y luego en otoño nos da otra producción de higos. Durante el invierno pierde las hojas y sería el momento de darle una poda. Aunque ya te adelanto que a mí no me gusta demasiado podar las higueras. Son unos árboles que producen mucho látex, que cuando les hacemos un corte va a empezar a supurar esa sustancia blanca. De hecho, el Esquinus mole que acabamos de podar también produce bastante látex. Este tipo de plantas conviene estar muy seguros antes de dar un corte, ya que suelen cicatrizar mal. Son plantas mucho más sensibles a la poda y en general, si podemos evitarlo, muchísimo mejor. Pese a eso, y tras 5 años de tener esta higuera en este lugar, esta vez voy a darle 3 cortes. Voy a hacer una poda de 3 cortes que me parece realmente importante. También se corresponde a una poda de formación. En este caso lo que quiero es que no haya ramas cruzándose por el interior de la copa. Mira, esta rama de aquí, por ejemplo, va a crecer hacia el interior y eso puede suponer un problema a la larga. Así que antes de que crezca más me interesa cortarla. Y voy a cortarla por aquí, porque si te fijas detrás, no creo que se vea con la cámara, pero aquí hay una yema de crecimiento. Yo quiero alejarme el máximo de este punto. ¿Y cuánto me puedo alejar? Pues justo hasta debajo de esta yema. Este sería el punto más lejano en el que puedo podar. Este palito se va a secar con el tiempo, pero así me he ahorrado generar una herida, una cicatriz interna en forma de cono en esta rama. Voy a hacer lo mismo con esta ramita de aquí, muy pequeña, pero no me interesa porque crecería hacia adentro y fíjate, esta de aquí va a crecer y cruzarse con las demás, así que esta también la quito. Con solo 3 pequeños cortes hemos podado ya esta higuera. Es mucho mejor hacerlo cuando las ramas están así de pequeñas que tener que cortar más adelante ramas gordas, aunque ya te digo, la mayoría de años no podamos ninguna rama de nuestras higueras. Y fíjate, hace solo unos pocos segundos que he cortado y ya empieza a supurar este látex. Si este corte lo hubiéramos hecho cuando el árbol tiene hojas, aún supuraría mucho más. Y esto no nos interesa. Y luego también quiero enseñarte otro pequeño detalle muy curioso y es esto de aquí. Fíjate, aquí también podé hace algunos años. Y esto es lo que buscamos, que se seque este tejido que dejé, pero que no afecte aquí. Si te fijas, esto de aquí está perfecto y esto de aquí está seco. Lo mismo va a suceder con las otras ramas que hemos cortado hoy. Si pasado un tiempo, por cuestiones estéticas, tú quieres retirar esta zona seca, no pasa nada. Esto ya está perfectamente cicatrizado y lo podemos cortar. Pero no lo hagas desde el inicio porque si no vas a generar esa cicatriz interna y a la larga va a ir empeorando la salud del árbol. Este es otro de los árboles que en principio no nos gusta podar. Los cítricos en general son plantas que crecen muy lentas, no se benefician especialmente de una poda y a no ser que sean algunas ramas puntuales por motivos de formación, rara vez requieren de poda. Estamos muy contentos este año con el aspecto que tiene este árbol. Fíjate en estas hojas tan bonitas que tiene, de nuevo crecimiento. De hecho, este año ha crecido un montón, pero la temporada pasada, en verano, lo pasó realmente mal. Hizo muchísima calor, tuvimos una ola de calor espantosa en esta zona y el mandarino se resintió bastante. Y eso que son plantas que les gusta mucho el calor, pero bueno, fue excesivo. Así que se secaron muchas puntas del árbol. Nos preocupamos bastante y pensamos que igual iba a requerir pues algún tipo de tratamiento o algún cuidado extra, pero no fue así. Ha llegado el invierno, el árbol está
con bastante fruta, menos que otros inviernos, pero aún así ha llegado a producir, y lo más importante de todo, que tiene estos brotes de crecimiento nuevo que nos están indicando que el árbol se ha recuperado perfectamente. Estas son las zonas que se han secado, como ves estas puntas, y es lo que voy a retirar. No hay problema para cortar esto porque es madera ya totalmente seca, se puede oír el crujir, y esto es porque esto se ha secado perfectamente. Aquí no va a haber cicatriz. Siempre intentamos cortar sobre tejido seco y entonces no hay ningún problema. Esta es sobre todo una poda estética del árbol. No es imprescindible hacerlo para que el árbol se recupere ni para que siga produciendo, pero nos gusta para tenerlo más bonito. Un rosal. Si te soy sincero, los rosales a mí no son unas plantas que me entusiasmen, pero este estaba aquí y ahora toca cuidarlo lo mejor posible. La poda de un rosal suele ser bastante contundente. Ya sabes que hay dos tipos de rosales, los que se emparran, los que son trepadores, o como estos, los que pueden formarse en forma de pequeño arbolito. Es una formación que nos recuerda bastante a una cepa o vid, y la poda también se parece bastante a la de la vid. Así que voy a darle unos cuantos cortes y dejarlo bien bajito para que luego en primavera rebrote con fuerza y nos dé esas rosas. Lo primero que voy a hacer es fijarme en las ramas secas. Esas las puedo quitar perfectamente sin fijarme demasiado porque ese tejido ya ha cicatrizado, como hemos explicado. Ya lo he dejado limpio de ramas secas que se han podido morir por cualquier motivo, y ahora toca contar las yemas, contar los lugares por donde la rama va a crecer al año siguiente. Esta rama de aquí, por ejemplo, aquí a esta altura tiene una yema. Si cortáramos por aquí, la planta seguiría creciendo por este lugar. Lo que nos interesa es dejar un mínimo de 2. ¿Dónde está la segunda? Desde ese ángulo no la verás, pero hay una segunda yema aquí detrás. Así que vamos a cortar. Nos separamos todo lo posible de esta yema, justo por debajo de la siguiente, que es aquí, y este es el lugar en el que cortamos. Hemos dejado 1 y 2 yemas. Por aquí se va a ramificar en forma de Y esta planta, y hemos dejado un buen trozo para que se seque, y en todo caso al año siguiente, si no queremos, pues ya con la madera seca cortamos. Lo mismo que hemos hecho en la anterior rama es lo que hicimos el año pasado con esta. Fíjate, dejamos una rama, creció una yema por aquí, que dio esta otra rama, y otra yema creció por aquí para dar esta rama. ¿Has visto? Ha crecido en forma de Y, con 2 ramas. ¿Qué vamos a hacer este año? Pues cortamos la rama superior del todo, la quitamos así, y la rama inferior la tratamos como la otra. Vamos a dejar 2 o 3 yemas. Vamos a cortar por aquí para que haga lo mismo. El año que viene este trocito de madera se secará, lo podremos cortar si queremos, y aquí tendremos 2 ramas creciendo. Así mantenemos al máximo el rosal bajo, sin subir mucha altura del suelo, y con el mismo número de ramas año tras año. Siguiendo esa misma lógica, voy a continuar podando el rosal, siempre fijándome dónde están las yemas y el número de yemas. Y eso sí, con mucho cuidado, porque ya sabes que los rosales pinchan un montón y puede ser un poco peligroso. Si te pones guantes, pues mucho mejor que lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Intento ir con cuidado, pero ya me he llevado algún que otro pinchazo, la verdad. Y lo que nunca debes hacer, y eso sí que es importante, es cortar esta madera gruesa. Deberías evitarlo. Es mejor ir haciendo una poda de mantenimiento cada año que tener que venir al cabo de unos cuantos años para darnos cuenta
que no ha crecido de la forma que queríamos y necesitamos cortar madera gruesa. Esas heridas sí que ya son muy difíciles de curar y que van a envejecer irreversiblemente la planta muchísimo. Evítalas siempre que puedas. Y ya con este último corte acabamos de podar el rosal. Que no te dé miedo dejar una planta así. Va a rebrotar perfectamente y va a estar muy sana en la siguiente primavera. Eso sí, procura hacer este trabajo cuando la planta esté en reposo. Ya has visto que este rosal tenía hojas, pero es que hace ya unos cuantos inviernos que en nuestro clima no hacen los suficientes días de frío como para que los rosales entren en hibernación y pierdan absolutamente sus hojas. Así que decidimos podarlos a finales de enero, que es el momento en el que su metabolismo está más parado, aunque ya no sucede como hace unos pocos años que podíamos ver a los rosales totalmente sin hojas. Aquí tenemos otro caso que merece la pena ver en profundidad, porque son los frutos del bosque que funcionan distinto a otras plantas. Concretamente tenemos dos tipos de planta en este bancal. Tenemos una uva espinosa, o uva ursi también se le llama, y tenemos unas frambuesas, en este caso unas frambuesas amarillas japonesas que están deliciosas. Si te parece, empezamos por la uva ursi. Como ves, es una planta también muy espinosa, que ahora está en su periodo de hibernación y tiene yemas a lo largo de toda la rama, donde sale una espina, luego sale una yema, y también por el tronco principal tiene estas otras yemas. ¿Qué pasaría aquí si no podamos? La planta seguiría creciendo, lo que pasa es que abarcaría mucho espacio, porque estas yemas de la punta de una rama son las que predominarían y la planta, en su intención expansiva, intentaría que creciera a partir de aquí. Seguramente no brotarían algunas yemas de la base de la rama y sí las de la punta. Así la planta cada vez crece más y tiene más opciones de que le llegue el sol y de competir con otras plantas. Pero eso en casa, en un bancalito tan pequeño y con un paso al lado, no nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a cortar las ramas dejando 6, 7, 8, incluso 10 yemas en cada una de ellas. Es una poda bastante laxa, para que así provoquemos que broten estas otras yemas que quedan por aquí y la planta no se haga tan y tan expansiva. Queremos tener una planta que produzca, pero que se mantenga compacta. Así de simple. Vamos a quitar, a despuntar estas ramas. La poda de frutos del bosque en general no es una poda complicada, ¿eh? Tampoco es una poda imprescindible, ni mucho menos. Las plantas crecerían sanas y seguirían produciendo si no hiciéramos esto. Lo que pasa es que seguramente no tendrían el hábito que a nosotros nos interesa. Vamos a fijarnos en esta rama, que aquí sucede una cosa interesante. Mira, el año pasado creció esta rama, que la vemos más vieja, y a partir del siguiente solo ha brotado desde la punta, como ves. Pero, ¿qué ha sucedido en esta rama vieja y con estas yemas que no han brotado? Fíjate, han cambiado de tener este aspecto, una yema pequeñita, a una yema grande, que si nos fijáramos mucho, tiene varias puntas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una yema de flor. Es una yema que este año va a producir fruta.
Si dejamos las ramas, como te he dicho, de 6 o 7 yemas, va a crecer por la última, igual por las 2 últimas en algún caso, y todas las que quedan atrás van a madurar para que dentro de 2 años produzcan fruta. Por eso no conviene dar una poda muy excesiva a este tipo de planta. Las yemas que ahora son de crecimiento, luego serán yemas de fructificación. Si todo esto te parece un poco complejo, simplemente quédate con la idea de que conviene hacer unas podas que no sean muy rigurosas, donde no cortes mucho, simplemente quita la puntita de las ramas y ya está. Con este tipo de plantas no te equivocarás. Y ahora acabo de cortar estas uva crispa antes de pasar a las frambuesas, que ahí sí que te quiero explicar porque son un poco distintas. Las frambuesas son un caso distinto. Debemos diferenciar entre 2 tipos de frambuesas, las normales y las que se llaman remontantes. Las frambuesas remontantes son las que producen una primera vez, luego crecen un poquito más y vuelven a producir al cabo de unos meses. Las frambuesas normales, digamos, solo producen una vez. En el caso de las frambuesas que no son remontantes, las normales, digamos, ahí mucha gente decide podar justo después de la cosecha. Y lo que hacen es cortar las ramas aproximadamente a la mitad de su longitud. Así se provoca que haya crecimiento nuevo de ramas por abajo y que la planta tienda a rebrotar, porque es de esos nuevos rebrotes de donde va a salir la cosecha del año siguiente. Cuando tenemos una planta de frambuesa remontante, como es el caso de esta, no podemos podar después de la primera producción, porque perderíamos la segunda. Si no sabes qué tipo de variedad tienes, te sugiero que te esperes a podar hasta el invierno, porque así te asegurarás que no estás perdiendo una de las 2 cosechas. A mucha gente le sucede, poda justo después de la primera producción y no saben que tienen unas frambuesas remontantes de las que podrían sacar una segunda cosecha. Así que la poda de las frambuesas no puede ser más sencilla. Quitamos las ramas secas que hayan muerto, luego con las que queden bien. Fíjate, esta es una que produjo aquí en la punta esa segunda cosecha. Lo que vamos a hacer con todas estas ramas de segundo año, las que son un poquito gruesas, es cortarlas más o menos por la mitad. Esta ya la corté porque aquí me molestaba en el paso, voy a darle un corte muy ligero. Y voy haciendo esto con todas ellas. A mitad de altura aproximadamente las cortamos. Y si ves que ha salido algún rebrote de la raíz, de la base, esos déjalos. Son muy buenas varas para el año siguiente. Aquí tenemos un árbol de albaricoque que me va muy bien para explicarte un concepto. Fíjate, son los distintos tipos de yema que tiene una planta o que pueden tener algunas plantas. Estos son yemas de crecimiento, están sobre una rama nueva, son yemitas pequeñas que están perfectamente, que salen enganchadas a la rama, salen de ella y de aquí van a crecer otras ramas. En cambio, esta de aquí, por ejemplo, ves que tiene un pequeño tronquito, una ramita que no sale directamente, sino que crece un poco más. Esto es una yema de fruta. De aquí van a salir flores que luego fructificarán y nos darán albaricoques. Por eso, si vas a podar, ten esto en cuenta y no cortes este tipo de yemas.
Generalmente salen en las partes más bajas, mientras que la madera nueva de nuevo crecimiento tiene yemas de madera, que se llaman yemas que van a dar otras ramas. No son un tipo de árboles que a mí personalmente me guste mucho podarlos. Creo que funcionan perfectamente cuando no se les poda o cuando esa poda se reduce a la mínima expresión. En este caso, este es un árbol que estaba formado para otro lugar, trasplantamos aquí y como tiene una valla detrás, pues bueno, al final tiene una forma que no nos acaba de convencer, pero es lo que hay, es como lo hemos podido adaptar. Otros años le he dado un poquito de poda de formación. Este año no lo voy a hacer, no lo voy a tocar en absoluto. Como ves, hay frutales que funcionan perfectamente, de hecho la mayoría de ellos, sin que podemos lo más mínimo. Pero sí que quiero que te fijes en un detalle de aquí. Quiero enseñarte una cicatriz de poda que tuvimos en otra ocasión, probablemente el año pasado. Cortamos aquí, creció esta yema y dejamos este palito, este trozo, para que se secara, para que hiciera ese cono de desecación. A mí no me molesta lo más mínimo, pero simplemente para enseñártelo, este año, si cortamos aquí, como ves, esto ya es madera completamente seca. Aquí no vamos a hacer herida, así que si por cuestiones estéticas quieres hacerlo, adelante, puedes cortar el segundo año. Aunque no pode ahora en invierno con las tijeras, sí que me gusta con estos árboles darles un poco de poda en verde. En general prefiero, siempre que puedo, hacer la poda en verde, la poda en verano cuando los brotes, o en primavera, cuando los brotes están creciendo. Si veo que una de estas ramas se empieza a generar demasiados brotes, algunos van hacia el interior o no me acaban de convencer por cualquier motivo, ese es el momento en que yo prefiero retirarlos, porque las cicatrices en este tipo de árboles que no generan látex, en ese momento se van a curar mejor. El único corte que voy a darle a este árbol es este de aquí, y es quitarle este chupón que tiene aquí, o rebrote, esto tiene varios nombres, de la raíz ha salido otra rama. Como estos árboles están injertados, en realidad esto probablemente no es un albaricoque que vaya a producir frutos. Esto es un rebrote del portainjertos, que probablemente sea otra planta. Así que desde bien abajo cortamos y ya está. Esta es toda la poda que le vamos a dar este año a nuestro albaricoque. Y aquí tenemos este cerezo burlat, es uno de los varios que tenemos en la finca y me va aún mejor que el albaricoque para explicarte estos tipos de yemas distintas. En los cerezos se ve muy claro los diferentes tipos de yema. Esto es una yema que nos va a dar fruto, que va a producir varias cerezas en primavera, primero flores y luego cerezas. Esta de aquí, por ejemplo, también es una yema de fruta. Y en cambio, las que salen por la rama, estos son yemas que van a producir madera. Si no me gustaba podar demasiado el albaricoque, los cerezos aún mucho menos. Son árboles muy sensibles a la poda. No podemos cortar ramas grandes y cuantas menos toquemos, mucho mejor. Yo en otoño hice algunos pequeños cortes de ramas que se dirigían contra otras, que crecían por el interior, pero ya ves que fueron cortes muy pequeños. Como habrás visto, si un cerezo tiene una herida en su madera, va a producir esa goma, esa resina, y va a mantenerse exudándola durante mucho tiempo, incluso durante años. Eso es una entrada de enfermedades, es un desgaste energético para la planta que no le sienta nada bien. Por lo tanto, no podemos cortar ramas grandes en un cerezo y en cuanto a las pequeñas, cuantas menos cortemos mejor. Se le da una primera poda de formación a poder ser con un único corte, como hemos hecho aquí, y a partir de aquí ya son pequeños detalles. Eso sí, procura podarlo en primavera y en otoño. No le sienta tan bien podarlo en invierno, en esta época, y tampoco en pleno verano con todo ese calor. Utiliza las estaciones un poco más templadas.
cuando un cerezo, o esto sería aplicable también, por ejemplo, a un ciruelo. Cuando estos árboles están en plena producción, entonces verás si es que hay alguna rama muerta. Esas sí que las puedes quitar en cualquier momento. Y cuando el árbol está verde con hojas, es cuando más evidente se va a hacer. Y aprovecho que podamos hace unos días con Edgar, un amigo que nos ayuda muchísimo con todo lo que es el huerto, sobre todo desde que Mireia está embarazada y ella pues es más complicado que haga este tipo de trabajos, y ahora con Abril aún más. Entonces me estuvo ayudando a podar estas moreras y quiero enseñarte algunos detalles. Estas son moreras que cuando llegamos a esta casa ya estaban y venían podándolas desde hacía unos años. Para estos árboles lo mejor que podemos hacer es continuar podándolos, porque de lo contrario nos puede suceder lo que pasó con esta de aquí. Como ves, aquí se rompió una rama, y es que se abandonó la finca, la casa, antes de que nosotros llegáramos, estuvieron unos años sin podar, y ¿qué es lo que sucedió? Pues bueno, he dejado aquí unas ramas sin podar para que lo puedas ver. Si esta rama nosotros no la podáramos, empezarían a ramificarse y crecer por la punta que está por aquí. ¿Ves? Estas ramas se harían grandes y cada vez pesaría más y más y más. Esto iría bajando y como la madera de las moreras no es muy resistente, probablemente esto acabaría rompiéndose. Para contener este crecimiento, ya que el árbol no ha sido formado de esa manera para no podarlo, tenemos que mantener la poda. Así que la mejor forma de explicarte la poda es, ya que me he dejado estas ramas, voy a demostrártelo aquí. Fíjate, este es un punto, digamos, de crecimiento, lo que se llama a veces un pulgar, y este es otro. Aquí dejé una pequeña rama con 2 yemas, o 3. Han crecido 3, aunque yo quise dejar 2. ¿Qué vamos a hacer este año? Para que no crezca mucho en altura y mantener el tipo de poda, vamos a quitar esta, lo más arriba que podemos. ¿Ves? He dejado este trocito para que se seque. La morera a veces no nos permite dejar todo lo que nos gustaría, y este de aquí lo cortaría por esta altura. Aunque esta rama no voy a cortarla, porque aquí hemos hecho otra cosa, y es unir un árbol con el de al lado. Como ves, la rama la hemos ido guiando y trenzando, y ahora lo que tengo que hacer en estos puntos en los que se tocan es rascar un poquito ambas cortezas, envolverlo con algo de cinta o con un poco de cuerda, y tras un par de años estos dos árboles van a fusionarse. Esto es una poda un poco de fantasía, por así llamarla, que podemos hacer con algunos árboles y algunas plantas. Los rosales, por ejemplo, funcionan muy bien también. Incluso he visto perales y manzanos podados así, son preciosos. Y las moreras es otro buen candidato. Ahora ya la punta que tengo por aquí, esta sí, que la corto, pero fíjate todos los puntos de unión que hemos dejado para que se fusionen estos dos árboles. Así es que no corto esta rama, pero sí que corto todas las pequeñitas que salen por al lado. Esta de aquí, que nunca quise que creciera, también la voy a cortar, y dejo simplemente esta. Las moreras tienden mucho a rebrotar por todas partes, por la corteza, por las ramas, tienen por toda esta zona de aquí un montón de yemas latentes que cuando cortamos aquí pues también va a rebrotar. Por eso podemos permitirnos dar una poda un poco más agresiva a este tipo de árboles. Esta rama la corté en pleno verano porque molestaba el paso, y es que aquí prefiero que no crezca ninguna. Por eso voy a darle un corte aquí
dejo este trozo del que posiblemente rebrote algo, pero así no voy a dañar esta rama principal. Y en cuanto a esto, como veo que aquí tiene mucho vigor la planta, fíjate esta rama qué gorda que es. Generalmente a mí me gustaría dejarlas de abajo, pero voy a guiarme por el vigor. ¿Te acuerdas al principio del vídeo que hablábamos sobre el vigor? Pues voy a dejar las más vigorosas. Voy a cortar las dos ramas más delgadas y les dejo aquí, voy a contar yemas. 1, 2, 3 y 4. Otro concepto importante. La última yema es la que tiene predominancia y me interesa que apunte hacia arriba. Me separo un poquito de ella y doy el corte. Y así me van a quedar aquí una rama que se va a ramificar en 4 si todo va bien. Y para esta de aquí voy a cortar un poco más arriba porque esta tiene mucha fuerza y quiero dejarle un poco más de yemas. Otra cosa que he tenido presente para podar estas moreras es que al otro lado está el huerto y no me interesa que me hagan mucha sombra allí, así que dejo ramas más largas hacia este lado para ayudarlas, para ir guiando a que vengan hacia esta zona, que aquí con las composteras sí que me interesa la sombra. Por eso verás que ramas como esta son muy largas y están hacia ese lado, y en cambio hacia el lado del huerto las dejamos mucho más cortas. Si tienes que podar unos cuantos árboles en tu parcela, es muy interesante hacerse con una biotrituradora. Puedes de esa forma triturar todas las ramas que obtengas y hacer un fantástico mulch para cubrir el suelo bajo tus árboles. El mulch o acolchado hecho con restos de poda es particularmente bueno para las zonas de árboles, de frutales, para el vergel, para un bosque comestible, aunque no te lo recomiendo tanto para el huerto. Si quieres usarlo en el huerto, tal vez en los pasillos. Sobre todo esto hicimos un vídeo que te dejo por aquí por si no lo viste. Debajo de las moreras podrás ver que tenemos unos setos, unos arbustos. Se trata de un pitosporo y es un fondo muy bonito que hay por el otro lado del huerto. Seguro que lo has visto cuando estamos haciendo vídeos por esa zona. Este pitosporo lo podamos simplemente para darle forma con unas tijeras largas o con una herramienta, con un cortasetos, y intentamos hacerlo una sola vez al año. Para conseguirlo, procuramos acertar perfectamente en la fecha de poda. De lo contrario, si lo hiciéramos ahora, por ejemplo, después en verano la planta volvería a estar muy grande y necesitaría una segunda poda. Pero si lo hacemos justo entre primavera y verano, hemos comprobado que con una poda al año es más que suficiente. Y además, haciéndolo en esa fecha tenemos otra gran ventaja. Y es que cortamos también algunas flores que ya están empezando a fructificar. Es un engorro cuando nos encontramos que los frutos de esta planta se abren y sus semillas empiezan a caer al huerto. Así que si podamos justo después de la floración, nos hemos aprovechado del aroma que tienen sus flores, que es muy bueno, y además nos ahorramos que las semillas nos germinen en el huerto. Esa es la época ideal de poda para este seto, pero eso no lo hemos sabido de otra forma sino observando, y es que este es el mayor consejo que te puedo dar en cuanto a poda, y es que observes, que mires los árboles, te fijes, le dediques unos cuantos días, incluso una temporada, a ver hacia dónde crece, dónde están las ramas, cuándo florece, y solo así escogerás las buenas opciones con la poda. Y nos vamos ahora a ver la hiedra. Como ya has visto en varias ocasiones, si sigues el canal, una buena parte de nuestro huerto tiene una pared con hiedra detrás. Hay mucha gente a la que no le gusta en absoluto la hiedra, y la verdad es que tiene un porte muy expansivo, que rápidamente invade zonas.
Por eso necesita mucha poda y mantenimiento, que también este año me ha ayudado Edgar, así que muchas gracias Edgar por esa mano que nos echaste, a podar esta hiedra y dejarla perfecta. Pero aunque el mantenimiento de la hiedra sea bastante alto, yo no querría quitarla ni cambiarla por otra planta, porque esa misma observación de la que te hablaba nos ha llevado a comprobar que es un refugio de fauna muy importante en nuestro huerto. En verano, por ejemplo, se llena de telarañas y de unas arañas cazadoras bastante grandes. Estoy seguro que esas arañas se alimentan de un montón de insectos y de animales que podrían ocasionarnos plagas. Si la quitáramos, probablemente al siguiente año habríamos provocado un desequilibrio grave y eso se traduciría en nuevas plagas para nuestro huerto. Ahora, en la temporada de invierno, es precioso ver cómo hay muchos pájaros que vienen a alimentarse de sus frutos, de unas pequeñas bayas negras. Es por eso que decidimos podarlas con tijera, para dejar el máximo posible de frutos y así que los pájaros sigan viniendo a visitar esta hiedra, porque esos mismos pájaros, algunos de ellos, pues también comerán otras semillas que no nos interese que nos germinen, o incluso algunos omnívoros también se comerán plagas. Y como no, otra gran ventaja de tener las paredes tapizadas con una planta trepadora es controlar el calor. Una pared en nuestro huerto en verano puede llegar a calentarse muchísimo, puede acumular mucho calor y a partir de ahí tener problemas, por ejemplo, con araña roja, que es una plaga que aparece cuando hay un calor excesivo, entre otras, pero ese sería un buen ejemplo. Pues teniendo una cobertura con una planta trepadora, estamos consiguiendo mantener la pared a la sombra, aislarla de los rayos del sol y así que no sea ese foco de calor continuo que va irradiando sobre nuestro huerto. Y ahora ya, llegados a este punto, te quiero comentar un par de cosas sobre plantas anuales, las plantas que podemos tener en la huerta que a veces también se benefician de la poda. Hay muchas situaciones en las que podríamos querer podar plantas de nuestra huerta. Está el caso de los tomates, por ejemplo, o algunas podas que pueden necesitar cucurbitáceas, o los pepinos, o los pimientos, pero yo hoy te quiero hablar concretamente de las flores. Si quieres mantener en tu huerto unas plantas en flor, que no dejen de producir, que crezcan pero que también florezcan y que duren mucho tiempo y no se agoten en unas pocas semanas, lo que debes hacer es
Una vez que la flor ya ha estado en su máximo esplendor, entonces podarla. Debes quitar las flores viejas. Así, la planta no va a gastar sus energías en formar semilla, que es uno de los procesos que más puede demandar o desgastar a una planta y que le indica que ya está al final de su ciclo. En cambio, si continuamente va retirando esas flores, la planta, en su afán de crear nuevas semillas, va a seguir expandiéndose, creciendo y floreciendo. Aunque en nuestro huerto muchas veces verás que esa lógica no se mantiene, y es que nosotros en el huerto estamos produciendo muchas semillas, justamente pues ya sabes, para el Club de la Semilla, que es ese grupo de gente con el que compartimos pues nuevas variedades, plantas interesantes y demás. Es el caso de esta equinacia tan bonita, que como ves aquí queda ya como la última flor o las últimas dos flores y las demás están secas. Si queremos producir semillas, que son esto de aquí las semillas, debemos dejarlas. Eso sí, el precio a pagar es que la planta se va a ir agotando, como puedes ver en esta. Este es un caso muy similar que sucede con las berzas, con las cales, y es que si las dejamos florecer, la planta se agota. Son plantas bianuales que suelen florecer al segundo año, a no ser que se estresen y entonces el primer año ya quieren producir semilla y dejar de estar en ese lugar. Eso nos sucedió con esta berza que apareció aquí de forma espontánea y se puso el segundo año a florecer. Era una planta muy grande, muy bonita, y el segundo año floreció. Nosotros, como no nos interesaba para semilla, cortamos la planta por aquí, y esto es algo que tú puedes hacer con tus cales. Si no te interesa que se vayan a flor y acabar con ese ejemplar tan bonito de tu huerto, pódalo bien abajo y deja un poquito de tronco como aquí para que pueda rebrotar. Como ves, dos brotes han crecido y ahora tenemos una cale pues de tercer año. Si quisiéramos darle más fuerza, podríamos quitar uno de los dos y se volvería a hacer una berza bien potente y robusta. Estas son algunas de las situaciones y de las decisiones que tomamos cuando paseamos por la finca, tijeras en mano, y decidimos ir podando algunas cosas. Evidentemente no hemos tratado todos los casos en profundidad, me dejo muchísimos. Yo solo espero que te haya servido para algo. Seguramente habrá una idea o dos que puedes aplicar y que te hayan parecido útiles. Si ha sido así, me encantará saber cuáles son y que las dejes en comentarios. O si quieres saber sobre algún otro aspecto de la poda, también me encantará leerte. Espero que este vídeo te haya resultado útil, te haya gustado. Ya sabes, si es así, dale al like que nos ayuda muchísimo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.